Bien, mis hermanos, tengan todos buenas noches. La paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sean con cada uno de ustedes. Hoy estaremos hablando del capítulo 14 sobre la fe salvadora de nuestra confesión de fe. El párrafo número 1. Por favor, pueden dirigirse al párrafo número 1 del capítulo 14 de la fe salvadora. Antes de entrar en oración, mis hermanos, y entregar este momento al Señor, quiero leer primeramente en qué consta este párrafo para después pasar a explicarlo como se nos ha indicado. El párrafo número 1 de nuestra confesión de fe dice lo siguiente: la gracia de la fe por la cual los escogidos reciben capacidad para creer, para la salvación de sus almas, es la obra del Espíritu de Cristo en sus corazones y ordinariamente se realiza por el ministerio de la palabra, por la cual y por la administración del bautismo y la cena del Señor, la oración y otros medios designados por Dios, esa fe aumenta y se fortalece. Esto dice el primer párrafo, y este párrafo está constituido en dos partes. Primer segmento, en dos segmentos, dos puntos. Y esto es lo que nosotros vamos a fraccionar y lo voy a estar explicando para que ustedes, pues, Señor, permitan entender. ¿Listo? Voy a orar y que el Señor me ayude. Padre Santo, en esta noche me dispongo delante de ti y de esta iglesia, Señor, delante de mis hermanos, a explicar esta porción de lo que nos enseña nuestra confesión de fe, para que tú en esta noche, Señor, puedas ser glorificado, puedas ser exaltado. Te pido, Señor, que me ayudes a explicar de una manera sencilla y clara lo que hoy conviene hacer, Señor. Sea tu nombre, Señor, exaltado, glorificado, y permite a mis hermanos entender tu palabra. Ayúdame, Señor, a vocalizar, a expresarme bien, Señor. Lléname, Señor, de sabiduría, de tu sabiduría, para poder hacer las cosas como convienen hacer, Señor. Y que mis hermanos tengan también la capacidad y que tu Espíritu Santo nos guíe para que todo esto, Señor, nos ayude y nos aporte en nuestro crecimiento espiritual. Gracias te damos, Señor. Amén. Muy bien, mis hermanos. En este párrafo decidí fraccionarlo en tres partes. Una parte que es una idea central, que ahora se las voy a leer. La otra parte viene siendo el primer ítem y la tercera parte, el segundo punto. Como bien le había dicho, el primer punto comienza desde la gracia de la fe, por la cual los escogidos reciben capacidad para creer, para la salvación de sus almas, en la obra del Espíritu de Cristo en sus corazones, y ordinariamente se realiza por el ministerio de la palabra. Este es el primer punto que voy a estar explicando y que fraccioné en dos. Aquí saqué una idea central. Y esta idea central comienza donde dicen, ustedes pueden leer, donde dice la gracia de la fe, y más adelante dice, es la obra del Espíritu de Cristo en sus corazones. La gracia de la fe es la obra del Espíritu de Cristo en sus corazones. Esta es la idea central que saqué en este primer punto. ¿Por qué es la idea central? Se lo voy a explicar a continuación. Cuando nosotros leemos este primer segmento, notamos que la gracia de la fe viene siendo la obra que el Espíritu de Cristo realiza en los corazones de las personas, y es el tema central del cual hoy nos vamos a fijar. Entonces, cuando definimos primero la palabra gracia, sabemos que viene del latín. Para los que de pronto no están familiarizados, significa gratia. Y esta es un favor inmerecido de parte de Dios para con nosotros. Que no, de verdad nosotros no merecíamos ese favor de parte de Dios. También se debe agregar que los hombres que redactaron esta confesión de fe bautista sabían muy bien
y dejaron claro diciendo que la gracia es un don, la fe es un don, un regalo inmerecido hecho por la obra del Espíritu de Cristo en los corazones de los que creen. Por esa razón decidí sacar esto como la idea central del primer punto. Y en la segunda frase del primer segmento, donde dice, donde comienza, obra en los corazones de los que creen, y la razón es que por la cual los escogidos reciben una capacidad para creer en la salvación de sus almas. Por esa razón el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, obra en los corazones de los que creen, de los escogidos, y estas personas van a tener una capacidad para creer en la salvación de sus almas. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, ocurre a través de esa fe que el Espíritu de Cristo va a hacer o hace en el corazón de todos los creyentes y que los llena o los capacita para creer en la salvación de sus almas. Entonces, es necesario recalcar que los reformadores que dejaron claro esta enseñanza tuvieron que partir de una fuente primaria, es decir, de las mismas escrituras, para poder llegar a esta conclusión del párrafo. Vayamos un momento a Efesios 2:8 para entender por qué los reformadores nos aclaran, nos dicen que es la obra del Espíritu de Cristo que trabaja en los corazones de los que creen. Efesios 2:8. Dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Entonces, si consideramos este texto, y para que lo podamos explicar, aquí hay una preposición que es por. Esta preposición por, que está aquí, se la voy a repetir como ejemplo, nos va a dar una causa, nos va a dar una razón. Porque por medio de la gracia, por gracia, somos ¿qué? Salvos, ¿cierto? Por medio de la ¿qué? De la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Entonces, sabemos que es por la gracia y que por la gracia nosotros llegamos a ser salvos. Entonces, para entender este versículo de Efesios 2:8, quiero que leamos el contexto y veamos las causas de esta preposición, por qué razón está diciendo que es por la gracia y por la fe. Veamos desde el versículo 1 ahí mismo hasta el versículo 7. Y entonces aquí vamos a entender más claramente las razones. Desde el versículo 1, Efesios 2, dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué? Muertos, ¿verdad? Muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otros tiempos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Por lo tanto, mis hermanos, este texto nosotros podemos aprender lo siguiente. Aquí se entiende que nosotros estábamos ¿qué? Muertos en nuestros delitos y pecados. Aquí también tú debes entender que eras hijo de ¿qué? Desobediencia, igual que todos los demás que han sido rescatados. También tienes que saber que tú vivías bajo los deseos de la carne y tus pensamientos. Por lo tanto, eras hijo de la ira, lo mismo que las demás personas. De esta forma, tú puedes darte cuenta
que en esta condición no solamente la persona o tú, me refiero contigo, que me estás escuchando, nos sentíamos cómodos y no podíamos salir de esta condición. No podíamos darnos cuenta, sino que vivíamos una vida acomodada en este pecado. Y no teníamos la capacidad ni siquiera de tener vida propia. Tuvo que llegar Dios al Señor, obrar en su Espíritu en nuestras vidas y darnos vida. Si seguimos leyendo, vemos que en ese mismo pasaje, a pesar de que teníamos todas las cosas en contra de nosotros, el texto nos va a mostrarnos algo que es muy importante, y esto hay que entenderlo y hay que apreciarlo. Veamos desde el versículo 4. El versículo 4, miren lo que sucede. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrarnos en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don, un regalo de parte de Dios. Así que debes saber y entender que la fe no es de nosotros, es un don de Dios, es un regalo de amor infinito, inmerecido. Es por la gracia, o es la gracia la que resalta en todo esto, e inclusive resalta sobre nuestros pecados. Hemos sido también resucitados juntamente con Cristo, y por consiguiente está más que claro que fuimos salvos por gracia y no fue nunca por nuestros propios méritos. Entonces la Escritura nos dice que todo esto viene de parte de Dios. Entonces nos hacemos la pregunta, entonces, ¿qué esperamos? ¿O qué esperas tú? Debes apreciarlo. Le estás dando valor a este regalo inmerecido, a este don valioso que Dios nos está dando. Entonces, para seguir apoyando esta idea, vayamos a 2 Corintios 4:13. 2 Corintios capítulo 4, versículo 13. Dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Pero en este versículo, ¿cuál es la relación del versículo con el tema que estamos hablando de la fe salvadora? Y vamos a aplicar entonces el mismo ejercicio. Para entender este versículo vamos a estudiar o a leer el contexto por el cual se viene hablando 2 Corintios 4:13. Dentro del contexto que vamos a leer, leamos desde el versículo 7 al 14, siendo nuestro versículo 13 el versículo central que estamos leyendo. Versículo 7 del capítulo 4 de 2 Corintios. Dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifestase en nuestros cuerpos. Porque nosotros vivimos siempre, estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Versículo 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros.
A pesar de que hemos leído en el versículo 8, 9 y 11, se está hablando de tribulaciones, angustias, apuros, persecuciones, etcétera. Pablo le está hablando a un grupo de hermanos aquí de la iglesia de Corintios que estaban atravesando estas diferentes dificultades. Entonces vemos en el capítulo 3, en el versículo 13, la respuesta que estas personas necesitaban y que apunta a todo a la gracia de la fe salvadora. ¿De cuál? Del evangelio que Pablo le viene proclamando y que se le fue manifestado primeramente a él. ¿Por qué razón Pablo acude a esto? Para soportar todas las cosas tal cual como Pablo se las manifestó. ¿A quienes? A los hermanos de Corintios. Él le estaba testificándole que su confianza y su fuerza no provenían de él. Y que si su confianza y su fe no estuvieran cimentadas por una fe salvadora, jamás Pablo hubiese podido soportar todas las aflicciones que se le venían a él y que estas personas también estaban atravesando. ¿Cuál era entonces el propósito del mensaje? Que ellos también llegaran a comprender y adoptar la misma actitud de Pablo, y no solamente a creer, sino también a confiar en el mensaje del evangelio. Si Pablo no hubiera tenido, como bien se lo acabo de decir, nunca hubiese tenido esta fe salvadora, jamás hubiese podido atravesar esta circunstancia de una manera victoriosa. Y obviamente se hubiese desmoronado, hubiese fracasado y sería semejante como aquel hombre imprudente que construyó su casa sobre la arena, ¿verdad? Así que de este primer segmento o de este párrafo, ¿qué podemos concluir? Que la fe es un don o un regalo inmerecido que recibimos de gracia por parte de Dios. Y esto debe motivarte a ti a valorarlo aún más las cosas. También que es por medio de la fe salvadora que el Espíritu de Cristo nos capacita para creer, sin perder de vista que Cristo es quien es el objeto de la salvación, por lo cual debe ayudarte a entender y a reconocer esta gran verdad. Y tercero, si has creído y entendido el mensaje del Evangelio, podrás asumir el compromiso de vivir una vida agradecida que glorifica a Dios poniéndola en práctica todos los días de tu vida. Con respecto ahora sí, el segundo segmento o el segundo fragmento de la primera parte, donde les había dicho que dice, y ordinariamente se realiza por el ministerio de la palabra. ¿Cómo así que ordinariamente se realiza por el ministerio de la palabra? ¿Por qué ordinariamente y por qué el ministerio de la palabra? ¿Por qué los reformadores escribieron esto en este párrafo? Sencillamente significa que todo lo que nosotros hemos hablado anteriormente sobre la gracia de la fe salvadora, siendo la obra del Espíritu Santo en los corazones del creyente, esta se realiza de una manera sencilla y ordinariamente. ¿Cómo? A través de la predicación del Evangelio. Así, por eso ellos resaltan que se hace de una manera ordinariamente. Vayamos un momento a Romanos 10, versículo 14 y 17. Romanos 10, versículo 14 y 17. ¿Todos estamos aquí? Listo. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? El versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, vamos a hacer el mismo ejercicio que veníamos haciendo con los versículos pasados, para poder entender el contexto del por qué llegan a estas tres preguntas del versículo 14. Romanos 10 desde el versículo 8. Dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos.
versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Versículo 10, porque en el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todo lo que le invocan, porque todo aquel que le invocare el nombre del Señor será salvo. Pero vemos que aquí se van a hacer tres preguntas. Pablo va a hacer tres preguntas. La primera, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas, mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaac dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, el versículo 14, como bien le había dicho, tiene tres preguntas. Estas son unas preguntas retóricas, que quiere decir que tienen sus propias respuestas. El mismo versículo nos lo está respondiendo en el versículo 17. Fácilmente nosotros podemos concluir, bueno, si no se escucha a Jesucristo, entonces ¿cómo van a creer, verdad? Estamos hablando de la manera ordinaria, cómo se predica el evangelio. Si no se predica a Jesucristo, ¿cómo las personas van a creer? Y si no han creído, entonces ¿cómo pueden ser salvos? Y la conclusión de todo esto, como bien le había dicho, la encontramos en el versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Por lo tanto, esta es la manera ordinaria que se realizan las cosas, que siempre se han realizado por la predicación del ministerio de la palabra del Señor. Ahora, considerando que la fe es un don de Dios y se realiza de manera ordinaria por medio de la predicación, todavía cabe señalar que esta no es estática, sino que va aumentando y fortaleciéndose a través de unos medios. La fe se va fortaleciendo y va aumentando a través de unos medios. Y aquí es donde nosotros pasamos a nuestro segundo punto. Vamos a leer nuestro segundo segmento del párrafo. Dice, por la cual y por la administración del bautismo y la cena del Señor, la oración y otros medios designados por Dios, esa fe aumenta y se fortalece. Entonces, para confirmar esto, vayamos a afirmarnos con las mismas escrituras. Lucas 17, 5. Lucas 17, 5. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces yo pregunto, ¿será que la fe aumentaría si nosotros le pidiéramos al Señor que nos aumentara la fe? ¿Aumentaría así de un momento a otro? Tiene que haber un medio, ¿cierto? Tiene que haber un medio que nos ayude, nos capacite, nos procese para que nuestra fe vaya aumentando y se vaya fortaleciendo. Entonces, la segunda pregunta que hacemos es, ¿qué hace que la fe pueda aumentar? Y para entender esto, debemos leer el contexto y entender la razón del por qué los apóstoles le dijeron al Señor, aumentanos nuestra fe. Y así nosotros poder entender y conocer cuáles son estos medios. Para ver la respuesta, vayamos a Lucas 17, del versículo 3 y 4 en su contexto. Lucas 17, versículos 3 y 4. Lucas 17, 3, 4 dice, mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día en el día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciendo, me arrepiento, perdónale. Si usted es una persona que observó bien este versículo, va a notar que el Señor usa la práctica de ¿qué? El perdón.
El perdón entonces viene siendo un medio que te va a ayudar a ti a aumentar, a fortalecer tu fe. Veamos también otro medio útil que las mismas escrituras nos los facilitan. Hechos 20:32. Hechos capítulo 20, versículo 32. Dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarlo y daros herencia con todos los santificados. En resumen, mis hermanos, los medios de gracias, como la palabra, la lectura de las escrituras, como el bautismo, la cena del Señor, la oración, son medios muy eficaces a la hora de fortalecer y aumentar tu fe. La fe del creyente, y por esa sencilla razón es que estos medios fueron designados para que todos los creyentes escogidos por Dios pudieran crecer en la gracia del Señor, para que la obra del Espíritu Santo pudiera ir desarrollándose en sus vidas. Para concluir, unas aplicaciones finales. Todo creyente que ha nacido de nuevo está obligado a pasar por una serie de acontecimientos a lo largo de toda su vida, por lo que es necesario que su fe siempre sea aprobada, para que la obra del Espíritu Santo testifique a Cristo en su vida y vaya formando el carácter de Cristo. Mi hermano que me estás escuchando, si aprecias este don, debes saber y entender que tú vas a ser moldeado en todo momento. Debes estar preparado para reconocer que detrás de todas estas pruebas hay un gran propósito, en el cual tu fe te ayudará a defender tu posición como creyente. Debes ser consciente y aceptar con humildad que Dios, el Padre, no solo te salvó, sino que te dotó de una increíble capacidad para creer por medio de la obra de su Espíritu que te ayuda, te sostiene. Y por esa razón tienes que orar, tienes que meditar en la palabra, tienes que congregarte, tienes que aliarte con aquellas personas que van caminando, transitando esta vida contigo, con hermanos que transitan este camino pedregoso, este camino angosto, pero también debes evaluarte. Todos los días debes examinarte con la palabra, analízate a través de las escrituras y renueva tu mente cada día y así poder dar testimonio de fe en tu vida. Amén. El Señor bendiga su palabra. Bueno, mis hermanos, vamos a orar. Querido Dios, te damos gracias, Señor, por esta noche. Sea tu palabra, Señor, dando aliento, cumpliendo sus objetivos en la vida de mis hermanos, Señor. Sea tu palabra, Señor, aportando para ese crecimiento espiritual que necesitamos, Señor. Ayúdanos. Coloca ese deseo en nuestros corazones y como dijeron los apóstoles, aumenta nuestra fe, Señor. Ayúdanos a dar esos frutos como testimonio, Señor, de que la fe que profesamos es la fe salvadora, en el cual nosotros viene creciendo porque hemos creído en tu Hijo Cristo Jesús. Creemos, Señor, con toda nuestra fuerza, Señor. Y gracias, Señor, por estos medios, Señor, de gracia que nos motivan, que nos ayudan y que nos orientan cada día de nuestras vidas, Señor, para seguir aguantando, Señor, soportando estas pruebas que se nos embaten cada día en nuestras vidas. Toda la gloria recíbela en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.